Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les hablamos de una de las culturas más antiguas del mundo. Algunos de ustedes a lo mejor la conocen por sus famosas cabezas colosales. Se trata de la civilización precolombina olmeca de la costa del Golfo de México. Y es que a partir de octubre los olmecas se instalan por unos meses en el Museo Quai Branly de París después de haber tenido que retrasar su viaje por la pandemia del coronavirus. Y para hablarnos, para adentrarnos en ese misterioso mundo olmeca, hoy hace escala en París la curadora de esta muestra, la mexicana Cora Falero. Cora, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cora, usted es asesora científica del Museo Nacional de Antropología en México, también historiadora y curadora de esta exposición. Los olmecas cambian el Golfo de México por los muelles del Sena por unos meses, hasta el mes de julio de 2021. Se trata de la exposición estrella de esta temporada del Museo Quai Branly, un museo dedicado al arte y a las civilizaciones más antiguas de África, Asia, Oceanía y de América. Y esta inauguración estaba prevista en abril, pero por la pandemia del coronavirus se tuvo que retrasar. ¿Qué ha implicado? Porque pienso en esas esculturas tan monumentales. ¿Qué ha implicado este retraso en temas logísticos, ¿no?, para trasladar estas obras de arte tan monumentales? Bueno, pues gracias por la invitación. Antes que nada quisiera decir que es una curaduría conjunta entre México y Francia. Hay una persona, el responsable de las colecciones americanas en el Museo Quai Branly, que también participa de los contenidos, Steve Burgett. Y pues bueno, es un proyecto conjunto que ciertamente se pensaba inaugurar en la primavera de este año. La situación mundial del COVID ha pospuesto y también ha complicado. Es un proyecto con una logística un entramado institucional muy complejo, porque la cultura olmeca se caracteriza por estas tallas monumentales, por estas esculturas en monolitos gigantes que pesan toneladas. Entonces, bueno, ya de por sí era un proyecto complicado, pero ciertamente el tema del COVID pues lo complicó aún más. En México ahora hay zonas todavía con semáforo rojo. Los olmecas ocuparon la parte sur de Veracruz y norte de Tabasco, estados que hoy en día tienen una problemática por COVID. Entonces, el acopio fue un gran esfuerzo en México, porque todos los museos permanecen cerrados. Muchos de ellos abrieron sus puertas solamente para poder sacar los objetos y concentrarlos en la Ciudad de México. Proceden de 10 estados del país, de 20 instituciones, son 300 objetos, muchas toneladas de carga que han llegado a París desde el 14 de septiembre pasado en 5 cargas distintas por el volumen, por el peso que implican. Y pues sí, ha sido un esfuerzo institucional de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, quien combinó con el Museo Quai Branly traer este proyecto a Francia, que es histórico, es una gran oportunidad para conocer a la cultura más antigua de México. O sea, que la gente que pueda ir a esa exposición puede sentirse afortunada, ¿no?, por todo lo que lleva detrás de trabajo. Sí, claro, yo me atrevería a decir que es una ocasión inédita por el peso que tienen, no solamente el peso histórico que tienen las colecciones, sino por su... Enseguida hablaremos de esas toneladas. Lo decían, los olmecas vivieron en lo que actualmente es el estado de Tabasco y Veracruz, son 3.000 años de historia. Se calcula que el máximo esplendor de esta civilización fue entre el año 1200 y el 400 de la antigua era, antes de Cristo. Yo me pregunto, ¿por qué son menos conocidos que los aztecas, los mayas o, bueno, en otros lugares, los incas? Es una pregunta muy interesante. Si lo ponemos en la perspectiva de la historia universal, ciertamente es una cultura muy poco estudiada, pero en la perspectiva de la historia de México, pues bueno, nosotros tenemos 200 años apenas casi de independencia, 200 años de
comenzar a establecer cronología sobre nuestro pasado precolombino, es decir, antes de que fuera un virreinato ocupado por España durante 300 años. Y bueno, esta cultura es la más antigua, se asentó en una zona muy complicada, en una zona de planicies costeras cercanas al Golfo de México, pero también es una zona húmeda, pantanosa, que está donde pasan distintos ríos, sobre todo el caudaloso río Coatzacoalcos. Entonces, bueno, es una zona compleja para las excavaciones. Y pues la primera noticia que se tiene de un vestigio olmeca es del año de 1853, cuando un campesino de una hacienda azucarera encontró la parte superior de una cabeza, una cabeza colosal que hoy conocemos como la cabeza de Hueyapan. Y pues bueno, son muy pocos años. Formalmente comenzaron a ser estudiados apenas el siglo pasado, en el siglo XX a principios. Entonces es una historiografía muy reciente que apenas alcanzará en unos pocos años los 100 años y que se ha trabajado de manera sistémica, pero en un periodo muy corto. Todavía hay mucho que hacer. Y mucho por descubrir, y mucho por descubrir, claro que sí. Son 300 piezas, básicamente esculturas. Hablábamos de esas peculiares cabezas colosales. En la exposición se podrá mirar, por ejemplo, la cabeza colosal número 4 procedente de San Lorenzo Tenochtitlán, del Museo de Xalapa. ¿Cuánto mide y cuánto pesa? A la fecha se han encontrado 17 cabezas colosales olmecas. Una de estas 17... que es la más pequeña, pero que pesa 4,5 toneladas, tiene una altura de 1,83 centímetros. Es una de las esculturas cuyo rostro es muchísimo más simétrico, más estético. Es un ejemplar bellísimo que sintetiza muy bien muchos de los paradigmas estéticos y simbólicos de esta cultura, y justamente es la pieza que abre la exposición. Está colocada en un lugar estratégico para recibir a todo el público que visite esta exposición a partir del 9 de octubre en el Museo Quebranly. El príncipe es el protagonista de la publicidad diseñada para esta exposición parisina. ¿Por qué eligen esta pieza para representar a los olmecas, para presentarlos al público parisino? La exposición está conformada por, como lo decía hace un momento, por 300 piezas procedentes de 20 acervos y de un resguardo particular. Hay una pieza en concreto que viene de una comunidad que está resguardada por la gente de esa comunidad. Dos acervos que participan muy importantes es el del Museo Nacional de Antropología, que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otro es el Museo de Antropología de Jalapa. La pieza que seleccionó el Museo Quebranly, es una decisión que obedece a sus necesidades de difusión. Es justamente esta que se conoce como El Príncipe. Es una escultura tallada en basalto, que era una de las piedras más preciadas y más utilizadas por los escultores olmecas, y sintetiza muy bien las características estilísticas y simbólicas que caracterizan a esta cultura. El Príncipe es una escultura que, si uno entiende su simetría, la postura que tiene el personaje, las características humanas y felinas que combina, si uno aprende a observar esta escultura, uno va a entender y va a reconocer para siempre cuáles son las esculturas olmecas. Es decir, si tú analizas, o si el visitante que vaya a la exposición reconoce estas características en la forma de su rostro, en el tocado, los labios, los ojos, si no se le olvidan esas características, va a poder distinguir por siempre cuáles son las esculturas olmecas. Tenían una gran profundidad artística. ¿Qué nos dicen esas esculturas, ese arte sobre la civilización olmeca? Bueno, es la cultura más antigua. Se tiene noticia de que es una cultura que como tal puede considerarse a partir del año 1700 a.C. y es una cultura que marcó los precedentes para el resto de las culturas mesoamericanas. Su forma de religión
su forma simbólica de interpretar su entorno, de apropiarse de él con fines ceremoniales, su forma de explicarse ese entorno con fines religiosos, la forma de contar los días, la forma de comunicarse, sentaron los paradigmas que prevalecieron durante muchos siglos en todas las culturas indígenas, no solo de la costa del Golfo, sino de las otras 5 regiones. Son 6 las regiones que identificamos como Mesoamérica. Esta es una de ellas y todos estos preceptos continuaron hasta el momento del contacto con los españoles, hasta el siglo XVI, 1521. Entonces, por eso es una cultura muy importante para nosotros, porque entender a los olmecas es encontrar el significado de muchos preceptos religiosos, urbanos, sociales, en el resto de las culturas que forman parte de la antigüedad de México. No querría terminar sin hablar de unas piezas que por primera vez salen de México. Usted hablaba que esta exposición era inédita y también lo es por eso, ¿no? Porque hay piezas que es la primera vez que salen al extranjero. La primera vez no solo que salen al extranjero, que salen a Europa y bueno, que recibe París. Qué mejor lugar con la sensibilidad de esta cultura para entender el arte y todas sus manifestaciones. Qué mejor lugar que un museo como el Quai Branly, por su fuerte interés, por su vocación en distintas culturas etnográficas. Hay esculturas, no solo olmecas, sino de otras culturas que formaron parte de esta geografía cultural del Golfo de México, como son los huastecos, que ellos fueron una cultura posterior a los olmecas, pero que conservaron esta tradición escultórica y que la estilizaron y, como siempre pasa, la fueron refinando. Y hay una gran cantidad de ejemplares de escultura huasteca que también el público podrá ver en esta exposición para entender la trascendencia de esta tradición escultórica en la cultura olmeca. Hay una pieza que para mí es muy significativa por las características que engloba, tanto simbólicas como estéticas. Nosotros la conocemos como la mujer escarificada, y es el cuerpo de una mujer que en términos simbólicos representa la fecundidad, representa la naturaleza, la creación, pero que en términos estéticos no tiene precedentes, no tiene comparación con la estética de otras esculturas que han sido encontradas en esos sitios. Entonces, esta escultura es el objeto con el que finaliza el recorrido por la exposición, que además es muy interesante porque la exposición abre con una cabeza colosal, con el Monumento 4 de San Lorenzo, Tenochtitlan, Veracruz, y termina con la escultura de una mujer. Para los olmecas, casi todas las esculturas eran masculinas y entre los huastecos casi todas eran femeninas. Entonces, la estética de ambas es completamente distinta y creo que permite un recorrido geográfico y cronológico por esta tradición escultórica en el Golfo de México. Pues no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Cora Falero, por habernos adentrado en el mundo mágico y misterioso de los olmecas. Y recordemos que la exposición en el Quai Branly, los olmecas y las culturas del Golfo de México, podrá verse hasta julio del año que viene, si bueno, la evolución de la pandemia finalmente lo permite, ¿no? Claro que sí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.